necesidad y donde está, levante su mano y dígale: Señor, yo pongo mi petición, yo pongo mi necesidad delante de ti. Tú la conoces, tú la sabes, no hay nada oculto que tú no sepas en mi corazón. Tu palabra dice: deleítate a sí mismo en el Señor, confía en Él y Él hará, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Qué confianza nos das, Padre, en tu palabra, de que tú tienes cuidado de cada necesidad. Mientras nos deleitamos, mientras buscamos tu presencia, Señor, tú suples, tú suples. Bendecimos cada hogar representado en esta hora. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a adorar al Señor con un canto de adoración. Aleluya. Gracias. La Biblia dice que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve atrás, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así dice el Señor, es mi palabra que sale de mi boca. No volverá atrás vacía, sino que hará todo aquello para lo cual fue enviado. Gracias, Jesús. Tú eres bueno, Señor. Me cautivaste. Yo quiero que te vayas. Habla cada Yo corazón, quiero Señor. que Que tu palabra fluya, Padre, con poder, con autoridad, Señor. Para sí. Dígale a Él: hermano, yo soy la tsunamita que te vi servir a ti. Mi amado,
misericordioso, que seas gloriado. Gracias. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Es bueno, misericordioso. Y dígale con sus propias palabras, mi amado. Mi amado. Mi amado. Mi amado. Gracias a los músicos. Preparamos nuestro corazón a la palabra. Lucas capítulo 4, versículo 18, tal vez un texto o una versión de la palabra de Dios muy conocida. Y hoy en esta hermosa mañana vamos a estar hablando de este tema. El Espíritu de Dios está sobre mí. Diga conmigo, el Espíritu de Dios, está sobre mí. Está sobre mí. Tome su lugar. Gloria a Dios. Amén. Antes de que entremos a este mensaje, quisiera agradecer como pastor las personas, primero que estuvieron trabajando en el evento que tuvimos. Estoy contento con la iglesia. No lo había dicho, lo había subido yo aquí, pero soy una persona también agradecida que sí lo observo. Fijo a las personas que son bien trabajadoras, que aman la obra del Señor, porque lo que usted hizo, lo hizo para el Señor. Amén. Y tal vez diga, pastor no me recompensó. Pues si usted pensaba que iba a recompensar, pues discúlpeme, no tengo cómo recompensarlo, pero hay alguien que sí lo va a recompensar. Y lo ha recompensado a usted, y es Dios el que recompensa, y Él recompensa mejor que uno. Amén. Entonces, gracias por eso, por el esfuerzo. Hubo enfermos, heridos ese día, sofocados, ahogados, estaban ahí con el calor, enemigos del calor, del sol, pero que Dios los siga bendiciendo a esas personas que aún sabiendo que tal vez que se iban a poner enfermos estuvieron ahí. Y pues agradezco a estas personas, ¿verdad? No quiero mencionar nombres, pero hay unas 3 personas por ahí que se sintieron mal, pero oramos por esas personas también. Amén. Hablando de sentirse mal, personas enfermas, hermano Orlando no está con nosotros, está enfermito. Me decía su esposa Diana que fiebre tiene, fiebre, oremos por él. No sabemos qué tiene, cuál es la enfermedad exacta, pero sabemos que tiene fiebre, es algo, ¿verdad? Cuando alguien tiene fiebre, te está sacando lo que está peleando ese cuerpo, está sacando algo malo que tiene su cuerpo. Oremos por él para que Dios pueda sanarlo y tenerlo nuevamente aquí con nosotros. También agradecer a las personas que celebraron mi cumpleaños. También quisiera agradecerlos, los que escribieron algo en esa tarjeta. El único detalle es que a veces usted pone sus firmas y a veces se me hace difícil reconocer quién la escribió. Le he dicho, por favor, pongan en letra de molde, porque las firmas yo no las conozco y quién será esa. A veces me imagino quiénes son, ¿verdad? Quiero este de la hermana, ¿verdad? Más o menos ando atinando cuando leo las dedicaciones ahí. Y a uno sí le pusieron ahí, y sí me gustaría que la próxima vez ahí su nombrecito, letra de molde, para que yo pueda saber quién me desea bien y quién me desea bien también. Amén, póngale bien. Y pues estoy agradecido también, todo el mes de julio es mío. Vamos a celebrarlo a partir del 12 en adelante, o antes ya me estaban celebrando. Amén, aleluya. Que vamos a estar, y pues el mes de julio es mío y yo lo celebro. Estoy contento por todas las personas que demuestran su cariño a su servidor. Por lo cual yo estoy contento. Gracias por el regalo, gracias por lo que dio una ofrenda, por todo. Estoy agradecido también y me siento también orgulloso por tener una congregación dadivosa y trabajadora. ¿Cuántos son trabajadores aquí? ¿Cuántos son dadivosos? Amén. Yo estoy contento por eso. Y sigamos orando, sabemos que Dios está abriendo puertas. Amén. Vienen más cosas en el camino que va a requerir, tal vez ya no que tanto dé económicamente, pero sí vamos a dar como persona nuestro esfuerzo para cuando vengan esas cosas podamos hacerlo. Así ¿Se compromete conmigo? Amén. Porque Dios está bendiciendo. Amén. Y si hay un momento de bendecir económicamente, pues yo sé que Dios nos va a suplir también para que podamos bendecir. Amén. Porque Dios no te va a pedir algo que tú no puedas, ¿o sí? Amén. Si Dios te lo pide, tú sí puedes. ¿Para qué no puedes? Sí puedes. Amén. Entonces sí podemos, cuando Dios nos pide, porque sí podemos hacerlo.
Entonces oremos por las iglesias de aquí alrededor nuevamente. La iglesia, algunos saben, algunos no saben, la iglesia de Antioquía, que estaba aquí a 3 minutos, ahora ellos están allá rentando donde estábamos nosotros antes. Ayer fue su inauguración. Ayer estuve Manuel Saúl con su familia allá, y ayer fue la inauguración ahí. Estaba la panadería al lado, a ellos ya rentaron ahí. Digo, pues oremos por ellos. El domingo pasado hablábamos con las personas que estaban remodelando el lugar. Para mí, está quedando muy precioso. Entonces yo bendigo a esa iglesia, que yo sé que es algo muy céntrico y Dios va a mandar más personas a ese lugar. Amén. ¿Cuántos se comprometen también conmigo a orar por las iglesias que están aquí? Oremos por esas iglesias y que Dios envíe a esas personas que van a ser salvas a esos lugares. ¿Están conmigo? Amén. Entonces yo creo que es lo que yo tenía que sacar, ¿verdad? Porque si no me incomoda eso, y el Señor dice, saca, sea agradecido tú también. Y yo quería ser agradecido por Dios. Vamos a la palabra de Dios. Algo importante también que tenemos que considerar es acerca de lo que es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de aquí creemos en el Espíritu de Dios? Amén. La tercera persona de la Trinidad. Sí, amén. Pero en muchos lugares, en muchas iglesias se está ignorando la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Pueden hablar mucho del Padre, del Hijo, pero el Espíritu Santo como que lo están poniendo un poquito para abajo, se está ignorando. Y no nada más en la iglesia, aún nosotros podemos llegar al momento de ignorar al Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo no nada más es un título, como unas ciertas iglesias lo dicen, es un título, no es un título, es una persona. Amén. Él se siente, se contrista. La palabra de Dios dice, no contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros. ¿Cuántos aquí tenemos al Espíritu de Dios? Amén. Debemos tener conciencia de esto y no ignorar cada vez que usted vaya a hacer una decisión o posiblemente vaya a cometer algo, esté consciente que el Espíritu de Dios está dentro de usted. Amén. ¿Cuántos estamos conscientes de esto? Amén. Pero a veces no estamos tan conscientes. Nos atareamos tanto, nos ocupamos de tantas cosas, hay mucho trabajo, hay mucha ocupación, que las mujeres tienen mucha ocupación, lavar esto, hacer esto, que hacer de la casa, aparte algunas tienen que salir a trabajar, regresan. Estamos tan ocupados que a veces sí ignoramos por un momento al Espíritu de Dios. Así es. Sí podemos llegar a este punto. Y nosotros tenemos que estar más, pero más conscientes de la tercera persona de la Trinidad. Amén. Sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tienen cada uno, podemos nosotros en la palabra de Dios señalar el trabajo de cada uno. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al principio vemos a Dios Padre haciendo, Él nos hizo, Él nos creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todo lo que nosotros miramos fue creado por el Padre. Así es. ¿Cuántos también dicen amén? Amén. Entonces el Padre, la Trinidad siempre ha estado interesado en tener una relación con el hombre. Cuando nosotros queremos tener una relación con Dios y hacemos todo el esfuerzo, déjeme decirle que caemos muchas veces a la religiosidad. Pero cuando Dios está más interesado en la relación, ahí es cuando se convierte en una relación con Dios. Amén. Porque cuando nosotros estamos interesados ponemos un montón de reglas. Que tú no puedes llegar a Dios de esa manera, tienes que llegar así, con una falda hasta abajo, desmaquillada, que de esta manera, con peinado de este, un montón de reglas. Entonces nunca vas a poder llegar a Dios. Ajá. Pero cuando Dios se mete en el asunto, Él dice un corazón contrito, Amén. Dios no desprecia. Amén. Y no tiene que ver con tu peinado, no tiene que ver con tu vestimenta, tiene que ver con tu corazón. ¿Cuántos corazones contritos me hay en este lugar? No nos acercamos delante de Dios de esa manera. Pero cuando el Padre está obrando, o vemos la obra del Padre en este mundo, y a través de la palabra de Dios, vemos que el Padre estaba por nosotros. Sí, amén. Usted estudia la palabra de Dios, el Señor peleaba por nosotros. Amén. Éxodo capítulo 14, versículo 13, nos habla, si lo quieren poner en la pantalla está bien.
Sí, vamos a poner la pantalla. Ahorita leemos, después vamos a Lucas 4:18, porque yo sé que este es un texto muy conocido. El Espíritu de Dios está sobre mí, pero Éxodo capítulo 14, versículo 13. Quiero que entendamos esto claramente, que Dios era por nosotros. Amén. Amén. Ahí está en la pantalla. Amén. Y Moisés dijo al pueblo, No temas. no temáis, ¿están qué? Firmes. Y ver la salvación Que que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca para siempre lo veréis. Versículo 14. ¿Y qué dice el versículo 14? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Padre peleaba por nosotros. Tanto sabemos que el Padre peleaba por nosotros. Gracias, Estaba Padre. por nosotros. Mira, tranquilo. Siempre, mira, no te aflijas. Amén. Amén. Yo voy a estar por ustedes. Yo ¡Aleluya! voy a destruir a tus enemigos. Bendito para siempre. Y vemos que lo que pasó cuando iban a pasar el Mar Rojo. Y el pueblo estaba afligido. Le dije, tranquilo, date tranquilo. Amén. Moisés, ¿por qué oras? No es momento de orar, es momento de accionar. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, pues extiéndala al mar. ¡Aleluya! Y sabemos el milagro que se hizo. El mar se Amén. partió en dos y el pueblo pasó en seco. Porque Amén. Dios estaba ¿qué? Por nosotros. Diga conmigo, Dios estaba por nosotros. por nosotros. ¿Sí tenemos esa palabra? Por Amén. nosotros. Pero más adelante, Dios se hizo carne. Amén. Nosotros sabemos eso. Amén. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23. Ahí estamos. Amén. Me avisa cuando está en la pantalla porque Amén, ya se está. me quedaron mis ojos detrás. Ya está por todo. Ya está. No voy a poner una pantalla aquí al frente, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? Venga, vamos a poner una pantalla aquí para que veamos así. Ya sabemos que está la pantalla. He aquí, ¿estamos ahí? Amén. Una virgen concebirá Y dará y dará a a luz luz un hijo. Y llamará su nombre, ¿cómo se llamará? Emmanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Acuérdense que el Padre era Dios por Por nosotros. nosotros. Ahora Dios Es con nosotros, porque Jesús estaba ahora presente con ellos. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, primeramente el Padre era por nosotros. Jesús era con nosotros. Estaba con ellos. Amén. Estaba discipulando al pueblo, a sus discípulos y a mucha gente. Estaba haciendo milagros, estaba haciendo sanidades. Amén. Entonces, por eso dice, y su nombre será Emmanuel. Emmanuel significa Dios Con nosotros. con nosotros. Pero vamos ahora. Juan capítulo 14, versículo 17. Juan 14, 17. Dice la palabra, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir. No. Santo. Porque no le ve Así es. ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Y después dice, Y estará en vosotros. ¿Dónde va a estar? En vosotros. Entonces era por nosotros, Con nosotros y ahora en vosotros. Vosotros. Wow. Espíritu. ¿Cuánto entendemos esto? Y es la persona del Espíritu de Dios, la persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu que iba a estar ahora, ¿dónde? En vosotros. En vosotros. ¿Cuántos sabemos que tú tienes dentro al Espíritu de Dios? Amén. Amén. ¿Saben que mucha gente no lo cree? Y cristianos no lo creen. ¿Saben por qué no lo creen? Porque mucha gente vive una vida desordenada. Así es. Amén. Porque ¿cómo es posible que tú vengas a la iglesia después de golpear a tu esposa? Un ejemplo Ay. así, y que te diga, ¿quién es el Espíritu de Dios?
como que ahí es cuando nos hace pensar que no tenemos al Espíritu de Dios. Amén. Nos hace pensar que no, ¿cómo puede ser posible que yo tenga el Espíritu de Dios y me porte de esta manera? Amén. Pues no. No. Por eso decimos, no tenemos al Espíritu de Dios. Pero déjame decirle, tengo una noticia para ti. Aún a pesar de cómo te comportes, tú tienes al Espíritu de Dios dentro de tu vida. Amén. Aunque no me digas amén. Ay. Porque es una verdad. Ahora, la cosa es que no es, entonces, pastor, estoy bien, entonces, me puedo portar como de mi regalada gana, las palabras, ¿verdad? Puedo portarme como yo quiera. Aún el Espíritu de Dios está en mí. Sí, el Espíritu de Dios está en ti. Pero no tienes que comportarte. Y es el Espíritu Santo que nos va a convencer que estamos mal delante de Dios. Es el Espíritu Santo que te va a decir, mira, tú volvías a tu esposa, tú hiciste eso, vienes enojado, vienes de esta manera. Pero el Espíritu sigue estando dentro de ti. Amén. Yo cuando estaba pequeño también hacía una pregunta, ¿cómo puede estar el Espíritu de Dios y mi carne revelándose? Exactamente. La carne, siempre vamos a tener esa lucha contra la carne. La carne siempre va a querer hacer lo que ella quiere, pero hay dentro de nosotros que el Espíritu va a querer lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Amén. Que tú estás creado en espíritu, alma y cuerpo. Así es. Así es. Y el Espíritu siempre busca las cosas de Dios, de cómo agradar a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen Amén. amén? Amén. ¿Cuántos sabemos que tenemos dentro al Espíritu de Dios? Amén. No podemos ignorarlo. Así es. Tenemos que estar más conscientes. Cuando tú empieces a portarte mal, pregúntate, ¿el Espíritu Santo está contento? No. Por eso no contrista Se el contrista. Espíritu. Se contrista, se siente, se duele, no le gusta cómo te comportas. Yo estoy contento porque cuando hablamos de avivamiento, mucha gente confunde esa palabra avivamiento y piensa, son los que saltan, brincan, relampaguean, se tiran del suelo, empiezan a dar muchas vueltas. Empiezan a dar muchas vueltas y pensamos que ese es avivamiento. No necesariamente es avivamiento. No necesariamente avivamiento es cuando nosotros empezamos a transformar nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo empieza a darnos y nosotros empezamos a poner más cuidado al Espíritu de Dios. Te alabamos, Rey de Reyes. Cuando nosotros le ponemos más interés al Espíritu de Dios, o le ponemos más énfasis, o estamos más conscientes del Espíritu de Dios, Él va a hacer su obra maravillosa en nuestras vidas. Amén. Cuando he visto en mi transcurso de mi vida cristiana, cuando ha venido gente, cuando hay gente pidiéndose perdón unos a otros, ¿me perdonas? Te ofendí, discúlpame. No me siento bien. Ese es avivamiento, ¿sabías? Amén. Eso es avivamiento. No que brinco, que salto, sí, gloria a Dios, que saltes, gloria a Dios, que dances. Pero cuando tú reconoces tu pecado y pides perdón y te alineas con el Señor, esos son verdaderos avivamientos en la iglesia. Es cuando Dios está haciendo una obra transformadora en cada uno de nosotros. Cuando viene con el pastor y dice, pastor, ¿en qué le puedo servir? Yo quiero trabajar para el reino, yo quiero trabajar para el ministerio. Ahí comienzan avivamientos. Cuando le dices a tu esposa, perdóname, yo no te he tratado como debe de ser. De hoy en adelante voy a tratarte mejor. Amén. Esos son avivamientos. ¡Habla, Padre! Cuando hay cambios. Aleluya. Porque tú puedes brincar, saltar y allá en el estacionamiento, allá está peleado con tu hermano. Amén. Y eso se ha mirado mucho. Así es. Brincamos, saltamos, ay, qué bonita la presencia de Dios. Y en la iglesia, ¿sabes? Se siente bien precioso. Pero yo estoy observando y digo, Señor, yo quiero que transformes vida, porque eso no nada más que yo me sienta bonito, que sienta esto, que sienta escalofríos. Gloria a Dios que Dios se hace presente en nuestra vida, qué bonito. Pero nosotros tenemos que estar más conscientes en darle libertad al Espíritu de Dios para que transforme nuestras vidas. Esas malas palabras que salen de tu casa. En tu casa hay intimidad. Ahí es cuando te presentas realmente como tú eres.
en tu trabajo, ¿qué realmente tú eres? Amén. Tuvimos un servicio bonito el día domingo, pero el día de mañana que comenzamos nuestros trabajos, ¿cómo somos? Así es. ¿Cómo está nuestra vida? Amén. Amén. ¿Cómo te comportas con tu cónyuge, con tus hijos? Ahí es cuando ¿cuántas veces has pedido perdón a tus hijos? Ups. Muchas veces. ¿Sabes que eso es un avivamiento? Amén. 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 Cuando la gente viene arrepentida, cuando en el arrepentimiento viene a nuestras vidas. Así es. Cierto, no me he portado Ten bien. misericordia, Así es. Santo. Digo, vengan para acá. Quiero pedirles perdón, hijos, por esto y esto y esto. Así es. Tal vez no he sido un buen padre Ajá. o una buena madre. Y Amén. cuando tú haces eso, y déjame decirle que yo he estado en esos avivamientos, y yo mismo he llorado por mirar esos avivamientos. Amén. Y dije, wow, realmente la presencia de Dios es real Amén. en cada vida. Amén. Hace, transforma, cambia. Y es realmente eso, cuando hay personas que yo pensé que no iban a hacer nada y de repente están trabajando, y cuando están trabajando dije, wow, Dios sí puede levantar a esas personas. Así Pero es. el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Cuántos creemos realmente que el Amén. Espíritu de Dios está en nosotros? Amén. Ahora sí nos vamos a Lucas 4:18, por favor. Vamos a Lucas 4:18, porque es importante entender que el Espíritu de Dios, si leemos este pasaje de la palabra de Dios, vemos que Jesús le da un rollo a leer. Y este rollo habla del libro de Isaías capítulo 61. Y lo menciona Jesús y lo lee literalmente y empieza a hablar de esta manera. El Espíritu del Señor está sobre mí. Diga conmigo nuevamente. El Espíritu El de Dios Espíritu de Dios está sobre mí. está sobre mí. ¿Cuántos podemos decir? ¿O solamente fue para Jesús esto? No. ¿Cuántos creen que todos nosotros podemos aplicarlo en nuestros días? El Amén. Espíritu de Dios está sobre mí. Amén. ¿Creen que lo creo o no lo creo? Amén. Debe de creerlo, el Espíritu de Dios está dentro de usted. Amén. Es que Aleluya. apenas me acabo de convertir, pues con más razón me acabo de convertir, Él está ahí. Amén. Amén. Tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, Él está ahí. Amén. Amén. Gracias, Rey. Jesucristo, agarra este libro. Y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Digan, me ha ungido. Me ha ungido. Aleluya. Cuando yo estaba leyendo este mensaje, sabemos que al Hijo de Dios se le puso el nombre como Jesús, ¿verdad? Amén. Amén. Pero cuando estaba hablando de Cristo, ¿cuándo se le puso el nombre de Cristo? ¿Alguien sabe cuándo se le empezó a llamar Cristo a Jesús? Porque decimos que es el Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? El Señor Jesucristo. Pero ¿cuándo empezó a llamarse Cristo? Después de la crucifixión. Cristo significa ungido. Cristo significa ungido. Entonces, Jesús el ungido. Cristo significa el Espíritu de Dios. Es lo que significa. Por eso cuando usted ve la Trinidad, claramente lo vemos cuando Jesús fue bautizado, porque aquí cuando comienza su ministerio prácticamente también. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y dice que venía subiendo de ser bautizado. Y oyó una voz del cielo. ¿Qué decía la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, del cual yo tengo complacencia. Venía la voz del cielo y del Padre. Jesús, el Hijo, venía subiendo. Y dice la palabra de Dios que vino el Espíritu Santo en forma de paloma posar sobre el Espíritu, sobre Jesús. Amén. Vemos el cuadro bien bonito, ¿verdad que sí? Amén. Bien bonito, aunque muchos representan que era una paloma, aunque no dice la palabra de Dios dice que no fue una paloma, que descendió en forma de paloma, que es diferente, descendió. ¿Cómo desciende una paloma? Suavemente. No como la canción suavemente, no, suavemente. Aleluya. ¿Cómo se posó el Espíritu Santo? Suavemente, Amén. lentamente.
Yo he dicho que el Espíritu Santo viene en forma y posó como un águila, pues el águila como baja, así de repente. Pero bajó como una paloma, la paloma desciende suavemente. Entonces, vemos la palabra de Dios cuando dice el Señor Jesucristo. Cuando se refería a Jehová, esa palabra traducida mejormente se traduce como el Señor. Cuando se refiere al Padre significa o se refiere al Señor. Por eso dice al Señor, que es Padre, Jesús, que es el Hijo, y Cristo, que es el Espíritu Santo. Cuando tú mencionas al Señor Jesucristo, está refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Usted estudia la palabra de Dios y va a haber muchas referencias a este punto. Pues diga, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, si tú mencionas al Señor Jesucristo, estás mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y si no, pues no tenía tiempo para dar un estudio muy grande acerca de todo esto, pero es un estudio muy precioso. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Amén. Cristo significa ungido. La palabra cristiano significa ¿qué? Seguidor de Cristo, pero Cristo significa ungido. Nosotros somos pequeños ungidos. Amén. Digan amén. Amén. Somos pequeños ungidos, somos pequeños cristianos. Amén. El Espíritu de Dios está sobre nosotros y el Espíritu mora dentro de nosotros. Amén. Nuevamente digan, yo soy ungido. Yo soy ungido. Tú tienes al Espíritu de Dios. Yo tengo al Espíritu. Todos tenemos al Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a ver para qué Dios ungió a Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué tú necesitas ser ungido? ¿Para qué tú necesitas al Espíritu de Dios? Déjame decirle, como nuevamente voy a repetir, es importante que tengamos en nuestra mente y estar más consciente del Espíritu de Dios. Nosotros podemos caer en la palabra y ser buenos teólogos de la palabra. Mucha gente se ha leído la palabra de Dios varias veces, pues gloria a Dios. Que te lea la palabra de Dios, que has estudiado la palabra, no es malo que te estudie la palabra de Dios, que lea la palabra. Al contrario, yo soy la persona que aconsejo, léete la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí hemos leído la palabra de Dios una vez? Toda la palabra, toda la Biblia. La ha leído, porque estudiado es diferente, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí hemos leído la palabra de Dios? Toda la Biblia. Amén. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Caramba, gloria a Dios. Y no lo voy a decir que a veces nos acusan, ay, tanto he leído la palabra de Dios y mira cómo estás, ¿verdad? Bendecido. Amén. Victoria. ¡De lucha! A veces nos acusan así, ¿verdad? Que sí, que sabemos mucho de la palabra de Dios y a veces mira cómo vive, mira, ni siquiera, ¿ves? Como que no tuvieras a Dios en tu corazón. No sé. ¡Ay! Pero a veces nos acusan de esa manera. A mí me acusaban mucho, yo leía mucho la palabra de Dios, he leído varias veces la palabra de Dios. La he leído y luego me decían cuando estaba joven, ¿para qué tanta palabra sabes? Mira cómo vives, ¿sabes? Y yo me quedaba, pues ¿cómo vivo? ¿Qué? En la calle. No fumo, no tomo, todo eso, pero mira, tienes que consagrarte más. Y me empiezan a poner, híjoles. Me sentí miserable y luego me decían, ¿pero para qué lees? Si no puedes cumplir la palabra. Ay. Vienen los pensamientos. Yo decía, es cierto, ¿por qué sigo leyendo la palabra de Dios? Estoy más, cada vez que leo me siento más alto. Y es cierto. Amén. Cada vez que te metes a la palabra de Dios te vas a sentir más pecador, Amén. Amén. más falto delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto le ha pasado eso? Amén. Mientras más nos metemos a la palabra de Dios, nos sentimos que somos más faltos en la presencia de Dios. Así Amén. es. Yo me metía mucho a la palabra de Dios y me sentía más falto y decía, es cierto, más miserable me siento. Entonces, ¿para qué sigo leyendo la palabra de Dios? Y yo no le hice caso, o casi por poquito hacía amigo de esa palabra. Pero yo no le hice caso, no, yo voy a estudiar. Y me voy a aprender textos. En aquel entonces había concursos de textos con todos mis hermanos y varias iglesias. Más de 100 textos de memoria aprendíamos. Y debatiendo texto por texto, a ver quién sabía más. Algo bonito, precioso. Yo lo hice.
que aunque no tenía significado en ese momento en mi vida, lo tuvo después. Amén. Así Por es. eso, hermano, lea la palabra de Dios, aunque no tenga Amén. significado en tu vida ahorita. Amén. Porque va a llegar el momento de la prueba, de la angustia, que va a tener significado esa lo que tú estás estudiando y leyendo en la palabra de Dios. Aleluya. Consejo que doy, sigue leyendo la palabra de Dios. Yo me sabía la palabra de Dios cuando vino la tentación a mi vida, cuando vinieron los jóvenes. Mira, qué rica cerveza, me decía. ¿Cómo no? Y yo la tenía, así me la dieron en la mano. Toma. Textos. El vino, ¿qué? Efesios capítulo 5. No os embriaguéis con el vino en el cual hay desilusión, antes el lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Venía la palabra de Dios ahí. Tantas pruebas en mi vida que llegaron, que los textos que sabía de memoria llegaron en el momento exacto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder. Aleluya. Venían los textos. Por eso grábate los textos, grábate la palabra de Dios. Que a su momento vas a tener la respuesta. Porque Amén. sabes, palabra de Dios es palabra de Dios. Amén. Y en su momento de la angustia, tribulación, cuando yo me sentía solo, dice, yo estoy contigo, nunca te desampararé. Yo Amén. estoy contigo. Amén. Amén. Y venían esos textos. Dios nos fortalece, pero si no sabes nada de la palabra de Dios, ¿qué va a venir a tu mente? La traición de la telenovela, tal vez, no sé. Es lo que tú ves, es lo que tú metes a tu mente. Las películas de Rambo que te vas a salvar, Rambo no te va a salvar de eso. Amén. Por mucho ya está grande. Y si tienes miedo, te van a venir el exorcista y todo eso, ¿no? Eso es lo que metes a tu mente. Pero si metes a tu mente palabra de Dios, déjame decir que vas a tener victoria en el nombre de Cristo, porque tú tienes en tu mente palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí tenemos palabra de Dios? Amén. Diga nuevamente, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Todos lo tenemos dentro o no? Amén. Amén. ¿No sabéis que vosotros sois templo del Espíritu de Dios? Así es. Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuántos cuando se sabe el Espíritu de Dios dentro de vosotros? Mucha gente dice que se va y viene, como yo va y viene. ¿Cómo no? Si el Señor dijo que voy a estar con ustedes todos los días, tú tienes al Espíritu de Dios dentro de ti. Aleluya. Amén. Ay, Señor, como que no. Yo por eso le digo, tenemos que ser más conscientes. Amén. Más conscientes del Espíritu de Dios. No podemos ignorarlo. Y déjame decir, mientras que yo esté predicando o esté como pastor, yo voy a estar predicando la llenura del Así Espíritu de Dios, es. el bautismo del Espíritu, la selladura del Espíritu de Dios, que somos sellados, somos bautizados, somos guiados por el Espíritu de Gracias, Dios. Rey. Bendito para siempre. Porque no podemos ignorarlo. Así es. Mucha gente cree que cuando vengan el arrebatamiento se va también el Espíritu de Dios. Y déjeme decirle que yo no lo creo de esa manera. Yo creo que el Espíritu Santo se queda todavía convenciendo a mucha gente, porque mucha gente va a ser salva todavía. Y es por medio del Espíritu Santo que nos convence a cada uno. No puedes venir a la plata de Dios solamente que eres muy inteligente. Es que soy muy intelectual. ¿Cómo no? Tengo mucho dinero. Tengo Viviera en Beverly Hills. ¿Cómo no? Mucha gente Te es va a muy ir por tu inteligente. casa. Solamente pues podemos llegar o llegamos a la planta de Dios por el Espíritu de Dios. Así es. Así es, gracias Señor. No hay otra manera. No hay otra manera. Es que me convenció. A veces nosotros queremos hacer el trabajo del Espíritu de Dios. No. Y déjame decirles, no hagas el trabajo del Espíritu de Dios. Solamente obedece a la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Si a mí me dice, ve y predica el Evangelio, solamente yo voy y predico el Evangelio. El que va a convencer es el Espíritu de Dios. Me dice la palabra de Dios, a mí me dice, ve y predica este mensaje este domingo. Solamente lo que sabes lo que voy a hacer, solamente voy a obedecer. Amén. Amén. Yo no voy a tratar de convencerte a ti. No. Yo le digo, Señor, convence a cada uno de los que estamos aquí reunidos Amén. de tu palabra.
Cuando yo entendí el trabajo del Espíritu de Dios, dije, ay Señor, y nosotros como humanos, como pastores, como líderes, queremos hacer el trabajo del Espíritu de Dios. ¿Qué está mal? Esto no está mal, esto está mal. ¿Qué está mal? Ay Señor, una lista tan grande de prohibiciones. ¿Qué pantalón? ¿Qué no pantalón? ¿Qué maquillaje? ¿Qué no maquillaje? ¿Qué logro? ¿Qué sí? Ay, Señor, ayúdanos. Gente que se convirtieron en mi época. Cajas de oro a la basura, vamos. Me lo hubiera dado a mí. No podía regalarlo. Ayer estaba hablando con mi esposa, estaba contando eso de que cuando ella se convirtió, o se convirtió su tío y toda la familia se convirtieron, hicieron tirar todo lo que era oro, porque era pecado. Y no podía regalarlo, dice, porque no vamos a hacer que pegue otra gente. Porque yo le decía, démelo a mí, ¿no? Que yo quiero ser un pecador, ¿no? Démelo. Y empezamos a poner reglas. Que el deporte es pecado, ir al mar es pecado, vivir es pecado. Ay, Señor. Tú muérete, ¿verdad? Todo era pecado. Santo Jesús. Vamos a la palabra. Amén. Vamos a seguir leyendo. Nuevamente. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Amén. para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuántos de aquí son pobres? Levanta el hermano los pobres. Así que no. No hay pobres aquí, ¿verdad? Entonces el mensaje no es para usted. Ese mensaje es para los pobres. Amén. Estamos aquí. Amén. Qué bueno que usted no se considera pobre. Hay un canto, ¿verdad? Soy Que hija tiene, del rey. ¿cómo dice? Que no soy pobre porque yo soy rico, porque tengo a Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tenemos a Cristo en nuestro corazón? Amén. Gracias a Dios que no hay pobres, pues, gloria a Dios, que no hay pobres. Fíjese que a veces hay gente, estaba hablando con alguien el viernes, y decía acerca de los jóvenes, ¿verdad? Que no tienen casa, no tienen donde vivir, no tienen cómo comprar, ellos están pidiendo siempre dinero. Cuando hemos ido a Tijuana, cuando cruzamos la frontera, le hemos contado yo que hemos visto a los niños ahí pidiendo dinero. La primera vez que pasamos mi esposa y yo por Tijuana, en la línea, estuvimos esperando ahí unas 2 horas. Y llegaban los niños y nosotros emocionados dando todo el cambio, dándole más, y venía otro y dándole más, y otro, y las madres ahí con sus niños ahí sufriendo de hambre y nosotros dándole todo lo que teníamos ahí. Esa es la primera vez, la segunda también, la tercera vez, la cuarta vez ya fue menguando, ya la quinta vez que íbamos ahí, pues vean y abrimos los vidrios. No, dije. Mejor que Y mirábamos ahí, ¿verdad? Fue menguando, ¿verdad? Y estoy hablando en serio. Ya no abríamos los vidrios, fijamente, mejor concentrarnos en la línea y ya no mirábamos la necesidad porque eran los niños, muchos los niños que nos quebraban el corazón. Ya cuando miramos que es una explotación muy grande en Tijuana ahí, pues tú le das a los niños y el niño va corriendo y se lo están explotando, se lo quitan. Le quitan el dinero, a ver, déjame ver, y lo basculean todo porque el niño pues no se puede guardar escondido mal. Lo desnudan todo el niño, le quitan todo sus pertenencias y eso es de nosotros, dicen los explotadores. Cuando nos dimos cuenta más de todo eso, nos dimos cuenta de que, wow, mucha explotación. Entonces, que si sabemos eso, pues ya no íbamos tan emocionados como la primera vez, ¿verdad? Ya íbamos guardando nuestro dinero, dices, ¿para qué se lo damos a ellos si se lo estamos dando al explotador? Mejor ya ni abríamos la ventana de vidrio. Y a veces vemos la pobreza. Cuando vemos a los jóvenes ahí, en una ocasión fui a McDonald's, estaba en McDonald's, no es comercial. Si usted quiere a McDonald's y le gusta, pues vaya allá a engordar. Vaya usted. Le llaman comida chatarra,
comida rápida, no sé. Allá usted, ¿verdad? Pero bueno. Llegué una vez temprano, cuando abrían a las 5 de la mañana, llegué antes de las 5, me estacioné, mientras que iban a abrir. 5 minutos antes, estaba circulando ahí, miré como un homeless llegó, una van viejita ahí, toda su casa ahí dentro de esa van, se estacionó y él empezó a pedir dinero a los que estaban en el drive-thru. Y pedía dinero, algunos no le daban dinero, algunos decían que iban a comprar su comida y yo desde luego observaba a estas personas. Llegó, le compraron su comida y lleva con su bolsa de comida, se fue la persona, llegó a su vez, tiró la comida y así sin abrir, la tiró la comida así dentro de su ven, la tiró, pues ya tenía un masterreo dentro de su ven, ¿verdad? Tiró y siguió pidiendo dinero, porque él quería dinero, no quería comida, porque la excusa es que quería dinero para comprar comida. Pero ellos no te van a dar dinero, porque muchos sabemos que no le damos dinero a ellos, ¿verdad que sí? Hay unos que pensamos de esa manera, mejor comprarle su comida. Amén. Cuando uno le compra su comida, a ellos no les interesa tampoco la comida. No. Ellos agarran la comida y la tiran ahí. Yo lo miré literalmente y dije, wow. Dije, eso está difícil. En otra ocasión también llegamos nosotros con un trabajador, en ese momento tenía ese trabajador, llegamos también a McDonald's. No es comercial, ya le digo. Pero, porque como son las tiendas que abren en la mañana, amén, a veces son las tiendas que voy, o a una donería también a veces voy. Y llegué también y llegó una persona y nos pidió también que si le podíamos comprar un café o una. Dije a mi ayudante de él, le di dinero a él y comprarle su café, por lo que él pida. Ya fue y le pidió su café y todo, y cuando la maestra se enteró que le estábamos comprando el café, pues se enojó y dice, no, aquí no puedes tú venir a esta tienda a comprar café y quién sabe qué. Y decía a mi ayudante, pues se está pagando el dinero, no puedes tú prohibir que él pueda consumir si está pagando dinero. Y empezó una discusión muy grande ahí. Y yo le dije a mi ayudante, mejor tranquilo, no sé qué está pasando aquí. Después ya nos enteramos de que esa persona, este homeless, había hecho un revoltijo anteriormente, unos minutos antes que nosotros hubiéramos llegado a ese lugar. Que había hecho eso, que los inmigrantes vayan a su país nuevamente, y un odio de racismo, y un montón de cosas ahí. Y ya metió el café ahí, a las máquinas, y todo enojado. Y como nosotros no sabíamos, y nosotros le compramos el café, imagínense cómo se pusieron las personas que estaban ahí. Uno actuando de corazón, pero no sabemos cómo estamos ayudando. ¿Qué les quiero decir todo esto? A veces una cosa les voy a decir, y una cosa yo aprendí. Si nosotros vamos a ayudar a un pobre, hable primero con el Espíritu de Dios. Amén. ¿Le ayudo, Señor, o no le ayudo? ¿Le doy o no le doy? ¿Cómo puedo yo ayudarlo? Tal vez no sea lo que está pidiendo, tal vez sea otra necesidad. Y déjame decirte que el Espíritu Santo te va a ayudar. Amén. No es así emocionado, porque esa es una emoción ir a Tijuana y empezar a dar. Mejor pedir al Espíritu de Dios, ¿les ayudo o no les ayudo? Yo no sé si, por eso le digo, tenemos que estar más conscientes del Espíritu de Dios. Y orarle a Dios, las decisiones que tú vas a hacer, pídele dirección al Espíritu de Dios. Amén. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le doy o no le doy? Porque posiblemente para ti sea una bendición, pero puede ser una maldición. Sí, amén. No sé si tú me entiendas. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Sí, amén. Amén. Podemos contar varias ocasiones. El hermano Luis donó varias dinero para hacer una comida para ayudar a los jóvenes. El hermano Luis, ¿te acuerdas? Y fuimos, ellos fuimos aquí hace, ¿cuánto fue? ¿Hace 2 años? ¿Cuánto fue? Un año, ¿verdad? Hace un año, casualmente, en este mes cumple un año. Un año, ¿verdad? Sí. Fuimos y fuimos a repartir comida con los jóvenes. Ahí en Lancaster. Me fui con el pastor Morenito, ahí, el pastor Morenito. Me fui con él y ellos ya bien saben dónde están los jóvenes escondidos. Fuimos al parque y ya salieron ahí escondidos, ahí estaban bien escondiditos. Y otro me dice, no, aquí no me dé comida. Yo no tengo hambre, mí
dame dinero para consumir lo que yo quiero consumir. Así literalmente. Nada de rodeos. Ellos querían lo que querían. Entonces dije, ay, quizá la necesidad está fuerte. Entonces cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de que nosotros podemos suplir una necesidad del día. Pero, ¿cómo podemos suplir su necesidad espiritual? Porque realmente es lo que venía el Señor, a suplir y a sacar esa mentalidad de pobreza, porque hay mucha gente que se cree pobre todavía. Es que yo tengo mi casa, es que yo soy pobre. Mira, no tengo mi casita que voy al día. Si vemos su casita al día, la casita que usted tiene, trasládela a los tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ponga su casita al lado de las tienditas que ellos tenían. Y ellos eran de dinero. Eran, mire, ya me llegó aquí en Roma. Pero no fui, ya se fue. ¿Sí están conmigo? Traslademos su casa, su humilde casa que usted tiene. Trasládala a las tiendas de Abraham y todo. Y ponga al lado de Abraham y diga que Abraham es su vecino. Cuando Abraham vea, dije, ¿y esta casa de dónde salió? Usted es mucho más millonario que Abraham. Por la casa que usted tiene. Y que lo vea saliendo a Abraham de su casa con un teléfono. Con un iPhone. ¿Eso qué tiene? Y esa tecnología que es. Y que vaya entrando y los que tienen piscina todavía, ¿no? Peor la cosa. Pero lo que quiero decir es que si comparamos lo de antes ahora, usted es súper millonario. Estamos ricos. Amén. ¿Cuántos estamos ricos? Amén. Es que mire, la pobreza es algo mental. La pobreza es mental. Así es. Esos jóvenes, que a mucha gente, muchos jóvenes, ¿sabía que hay jóvenes que tienen más dinero que tuyo? Ajá. ¿Y son jóvenes? Sí. Son millonarios. Gracias, hermano. ¿Sabía que hay profesionales? Amén. ¿Jóvenes? Así es. Wow. Profesionales. Y están viviendo abajo de un puente. Evangelistas, pastores, viviendo abajo de un puente. Así es. Amén. Me topé en una ocasión con alguien y empecé a hablar y era un joven. Ya, párale, me dijo, párale. Yo fui evangelista por un momento, por un buen tiempo. ¿Y qué pasó? Dios todavía te da la oportunidad, que ya no tengo oportunidad, me pasó esto, empezó a llorar. Y era un joven ex evangelista, dice, dije, wow, realmente esto es una cosa seria. Así es. Por eso el Señor le dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles serían las buenas nuevas para ellos? La palabra de Dios. Gracias, la palabra de Dios. ¿Qué otra buena nueva para ellos? Salvación, amén. Oportunidades, amén. ¿Ves? Sí sabemos dar